Hola, en este vídeo voy a explicar un poco cómo tenéis que hacer el ejercicio que os he enviado. Bueno, aquí tenéis el enunciado. Tenemos que calcular primero, en el primer apartado, la diferencia de potencial entre los puntos A y B de la figura y luego el trabajo que debemos realizar para trasladar una carga de 500 microcoulombios desde A hasta B. Bueno, aquí tenéis la figura, también tenéis la solución y voy a explicar un poco cómo lo tenéis que hacer y ya luego vosotros lo desarrolláis. En realidad tenemos que hacer lo mismo que hemos visto con el ejemplo anterior. Fijaros que aquí las cargas están en pico coulombios. Bueno, eso solamente tener en cuenta que pico es 10 elevado a menos 12, por tanto tenemos que multiplicar por 10 elevado a menos 12. Luego las distancias también están en centímetros, hay que pasarla a metros. Eso, cuidado, ya para empezar tenemos que tener las unidades correctas. Y luego, pues hay que hacer lo que hemos hecho en el ejemplo anterior. Si yo quiero calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B, pues tendré que hacer potencial en B menos potencial en A. Bueno, pues aquí, para calcular el potencial en A, como hemos visto antes, aquí tenemos solamente dos cargas, es más fácil, pues tenemos que calcular el potencial en A de cada una de estas cargas, de Q1 y Q2. Pues eso lo hacéis aquí, aplicáis la fórmula y ya lo tenéis, y los resultados os saldrán en voltios. Tenéis que tener en cuenta la distancia de Q2 a A y la distancia de Q1 hasta A. Eso es fácil, lo veis aquí, lo pasáis a metros, sustituís aquí, ya sabéis que K siempre va a ser una constante, pero en nuestro caso, y Q pues es la carga, Q1 y Q2. Eso lo podéis calcular fácilmente. Y cuando lo hayáis calculado, potencial de la carga 2 en A y potencial de la carga 1 en A, pues lo sumáis y ya lo tenéis. Como hemos hecho aquí, ¿vale? El potencial en A será el potencial de cada una de las cargas. Y para calcular el potencial en B será lo mismo. Tenemos que calcular el potencial en B de la carga 1 y el potencial en B de la carga 2. Pues tenéis que desarrollar esta fórmula, cuidado con las distancias, y luego el potencial en B será la suma de estos dos. ¿Vale? Y luego ya cuando tengáis potencial en A y potencial en B, pues hacéis la diferencia y ya os saldrá la diferencia de potencial. ¿Por qué hemos hecho potencial en B menos A? Pues porque aquí en el apartado 2, o en el apartado B, perdón, nos pide calcular el trabajo que tenemos que realizar para trasladar una carga desde A hasta B. Por tanto, en la fórmula que hemos visto antes, esta fórmula que os he dicho, ¿vale? Por eso si queremos calcular el trabajo desde A hasta B, necesitamos saber el potencial de B menos el potencial de A, que ya lo tenemos en el apartado A. Entonces, solamente aplicando esa fórmula, como aquí nosotros estamos trasladando una carga de 500 microcoulombios desde A hasta B, pues si aplicamos la fórmula, pues será el producto de esa carga de 500 microcoulombios, hay que pasarlo a coulombios, por la diferencia de potencial que os haya salido aquí. Lo que os haya salido aquí lo ponéis y ya tenéis el trabajo que os saldrá en julios. Yo creo que es un problema sencillo, muy parecido al ejemplo anterior e incluso es más corto.